Buenos días o buenas tardes, dependiendo del momento en que estén viendo esto. Esta es la presentación del laboratorio para Física 1 para Química. Esto es algo un poco inusual, dar clases de laboratorio de forma virtual. Tiene que ver con el obvio contexto en el que nos encontramos como país y por ende va a requerir un esfuerzo especial de todos, tanto de estudiantes como docentes, para poder sobrellevar adelante los contenidos de manera de poder desarrollar la materia, no voy a decir con normalidad, pero con los contenidos necesarios y a pesar digamos, las restricciones que tenemos en la infraestructura y no tener un laboratorio, digamos, por ejemplo, de los de la facultad a disposición. Así que lo primero que quería decirles es que somos un equipo docente de 5 personas que em, yo soy Marcelo Luda, soy JTP también de estos laboratorios. Decidimos en primer lugar, para poder sobrellevar adelante algunos de los problemas que pueda llegar a aparecer con esto de la cursada virtual, de unificar lo que eran los dos laboratorios, el laboratorio de los martes y de los viernes, en una sola cursada común. Entonces, lo primero que voy a hacer es comentarles un poco la descripción de cómo estamos pensando el curso. Eh, lo que vamos a hacer es semana a semana, vamos a hacer las clases, van a ser semana, o sea, la clase era semanal de por sí, pero la vamos a considerar como una clase durante toda la semana. Semana a semana, el lunes o bien al principio de la semana, tal vez el domingo, cuando pueda, ni bien tengamos el material listo, vamos a publicar ese material en alguna de las vías de comunicación que tenemos disponibles, que son la página web de la materia, los mails, eh, el campus virtual. Y la idea es que estén disponibles para que lo puedan ver en cualquier momento que ustedes tengan del día, digamos, que no tengan que estar restringidos estrictamente al horario de la materia, digamos, ¿no? A los horarios que están estipulados en el sistema de inscripciones, que los horarios esos son el martes de 9 a 13 y el viernes de 5 a, o sea, de 17 a 21 horas. En los horarios correspondientes al campus, entonces, lo que vamos a hacer son lo que son las clases presenciales. Entonces, al principio de la semana, algún video, como en este caso es este video que están viendo, va a presentar los contenidos necesarios para poder llevar adelante las actividades. Algunas de esas actividades van a ser experimentos caseros, otras van a ser análisis de datos de experimentos hechos en otros lados, análisis de filmaciones de experimentos. Vamos a ir buscándole la vuelta para que puedan poner a prueba las herramientas que se tienen que apropiar a lo largo de este curso, en un curso regular, digamos, a través de los medios digitales. Y esos recursos que se van a poner a disposición son de lectura y visión, digamos, obligatoria, son parte de la clase en sí. Y entonces después, el martes, en vez de a las 9, considerando que, pongámosle que los videos duran alrededor de una hora, entonces el martes a las 10, en vez de las 9, vamos a iniciar la clase presencial para todo el mundo, no solamente para los que se anotaron el martes. Vamos a habilitar el aula virtual, que ya van a llegar detalles sobre cómo hacer eso, digamos, 15 minutos antes y a las 10 arranca la clase en sí. La clase va a ser la misma el martes que el viernes, pero, o sea, la descripción en vivo de actividades o la respuesta a consultas que puedan tener, dudas ya sea del material subido a principio de semana como de los problemas que puedan haber tenido a la hora de llevar adelante determinadas actividades. Eso quiere decir que pueden ir a una o a la otra o a las dos. De hecho, está pensado así porque en un curso normal nosotros tenemos 4 horas de continuado y en el mismo momento las dudas que surgen las vamos respondiendo,
pero en un curso virtual a veces no pueden hacer el experimento en el mismo momento que están teniendo el turno de la materia por cuestiones de cómo es la casa de cada uno o cómo es la cotidianidad de cada uno. Y entonces, si tienen que usar otro horario o otro día para empezar a hacer el experimento, van a tener por lo menos dos instancias de consulta y no una sola para poder destrabar y salir adelante, ¿no? Ahora, además, en cada semana va a haber tareas que se van a entregar a la semana siguiente. Salvo esta semana, que es la de presentación de contenidos y de adelantar lo que es la materia, van a haber actividades que al principio van a ser individuales, pero vayan pensando en ir armando grupos, porque gran parte de lo que se van a tener que aprender es a interactuar con sus pares para poder hacer análisis en conjunto y para poder transmitirle análisis a sus pares de otros grupos. Todo eso es parte de una dinámica que van a tener que aprender, que es parte de lo que se espera que se lleven de la materia. Obviamente, más allá de las dos clases puntuales, y decía, el viernes a las 5, ese sí, lo vamos a mantener el horario habitual, 15 minutos antes de vuelta abrimos el aula y a las 5 arrancamos de vuelta con la descripción de lo que haya quedado pendiente, repitiendo por ahí una parte de lo que se haya dicho el martes, para los que no estuvieron el martes, y en la clase de consultas en sí. Durante la semana van a poder hacer consultas por medios electrónicos, por mail, por el campus, por los foros del campus, por lo que sea, y vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible. Las clases de consultas del martes y del viernes están pensadas para durar alrededor de 2 horas. Tenemos, digamos, considerando que ustedes tuvieron una hora de visión o de lectura de material previo que tiene que ver con el video que se publica a principio de semana. Y bueno, en la medida de nuestras posibilidades, tal vez se estire un poco más, un poco menos, pero digamos, por lo menos esas 2 horas las vamos a garantizar. Y bueno, va a estar el equipo docente salvando alguna eventualidad, digamos, pero generalmente el equipo docente completo, tanto el del martes y el viernes, van a estar tanto el martes como el viernes. Bueno, y por último, para poder terminar de afinar la planificación de esta método cursada y tanto de los experimentos caseros y otras cosas, les hemos enviado, ya lo deben haber recibido, una encuesta de tipo de relevamiento que nos va a permitir conocer mejor las condiciones en las que se va a dar la cursada, porque ya no tenemos acceso completo a las condiciones de cursada, digamos, hay mucho que no podemos ver, ustedes nos tienen que contar, algunas cosas nos contarán en vivo, pero algunas cosas ya las vamos sistematizando desde ahora. La forma de evaluación del laboratorio va a ser en gran medida similar a lo de un laboratorio normal, salvando obviamente que no vamos a poder tener la evaluación presencial de cómo hacen un experimento, cómo montan un experimento. Pero en principio son las actividades a entregar que les mencioné. Va a haber trabajos prácticos que van a consistir en informes grupales, que en la medida que vayamos avanzando en el tipo de experimentos y de modelos físicos que vamos a estar estudiando y de la complejidad de los datos a analizar, van a ver que va a cobrar sentido el empezar a utilizar un formato determinado, es el formato de los informes, que no lo voy a presentar el día de hoy, pero en breve va a quedar más claro, que es un formato que emula en gran medida el formato de las digamos, de las publicaciones científicas. Tienen una estructura con una introducción donde se explica el marco teórico, después algún lugar donde se van a hacer la descripción del experimento que se hizo y de los resultados que se obtuvieron y el análisis y las conclusiones obtenidas a partir de ese análisis. Ese tipo de formato es importante que, digamos, que aprendan a escribirlo, digamos, y a ponerlo en práctica, y que es menos obvio hacerlo de lo que suena
cuando se pongan a hacerlo se van a dar cuenta de que muchas veces van a tener que escribir algo, se van a trabar y que van a escribir algo que no es lo que pensaban que pensaban que cumplía con la consigna y al final no, así que algunos de esos trabajos probablemente tengan que entregarlos y nosotros les vayamos a reentregar el trabajo con correcciones y por ahí tengan que reentregarlo, bueno, algunos trabajos de esos va a haber como parte de evaluación, probablemente también alguna presentación expositiva, donde con algún formato tipo diapositiva o alguna cosa así, un grupo cuente el resultado de análisis de algún conjunto de datos que se le dio a analizar o de algún experimento, de alguna cosa. Queda pendiente cómo va a ser la evaluación individual. Generalmente siempre se incluye una evaluación individual tipo parcialito, que es alguna actividad que, digamos, tipo examen o tipo experimento del momento corto, con descripción que se haga en algún momento de la materia. Eso obviamente por lo pronto no queda claro que se vaya a poder hacer ese examen de manera presencial, así que vamos a ver cómo va a ser el formato, pero algún tipo de evaluación individual, además de las evaluaciones grupales, va a haber. Y otra cosa que suele usar como forma como parte de la evaluación en los laboratorios es el presentismo, porque bueno, como es una actividad, se suele tomar presentismo en, en las clases. Acá no vamos a hacer eso, nosotros no vamos a estar controlando si vienen a la consulta del martes o del viernes. Obviamente que si no aparecen nunca, probablemente vayamos a escribirles a preguntar qué pasa que no están apareciendo nunca, pero lo que se va a considerar como presentismo es la entrega de las actividades semanales, que ya sean algunas actividades, otros sean trabajos prácticos, lo que sea, pero siempre va a haber algo que van a tener que procesar y entregar, y eso es lo que va a contar como presentismo. La bibliografía, instructivos, software, etcétera, que se pueda necesitar para la materia, se va a ir subiendo al campus en la medida que terminamos de definir algunas cosas, al campus y a la página web de la materia. En la medida que terminemos de definir algunas cosas, probablemente con el resultado del relevamiento, ya vamos a tener más afinado dónde vamos a publicar, pero se les va a informar de inmediato. Bueno, entonces, la idea es hacer ahora un repaso de qué va a tratar la materia y dar una introducción al primer tema de la materia, que tiene que ver con teoría de mediciones y errores. Lo primero que yo trato de decir cuando hacemos esto, bueno, una cosa que no dije antes, no voy a editar el video 15 veces para que salga perfecto de una, así que entiendan que esto va a ser casi como si fuese un streaming en vivo, pero grabado simplemente para que lo tengan a disposición en cualquier momento. Las presentaciones estas, con presentación de contenido y digamos y teoría y actividades, nos vamos a ir turnando entre los diferentes docentes para ir, digamos, exponiendo. Así que hoy me toca a mí esta apertura, pero el día de mañana nos vamos a ir, digamos, conociendo, nos van a ir conociendo las caras a todos, digamos, ¿no? Y las formas. La idea, lo que siempre me gusta arrancar, por un lado que puede ser no muy, digamos, muy lo esperado para un laboratorio, pero es plantear qué es lo que esperan aprender en un laboratorio de física 1. Y lo primero que digo es, no van a venir al laboratorio a aprender los contenidos, ¿no? No van a aprender mecánica, no van a aprender óptica o termodinámica o los contenidos de la materia en sí. Obviamente que para eso ya tienen la teórica, la práctica. Por ejemplo, la gran medida de este curso es un curso sobre mecánica, ¿no? Las leyes físicas sobre cómo se relacionan, cómo se mueven en el espacio, masas, cuerpos, masas puntuales,
cómo le afectan las fuerzas, cuál es su cinemática, su dinámica y las interrelaciones de ellos. Todo eso lo van a ver en la teórica, ¿no? Y en la práctica van a aprender a utilizar esas leyes que son que están descritas a través de modelos matemáticos para poder, por ejemplo, hacer predicciones a partir de las condiciones iniciales de un sistema mecánico determinado, decir, bueno, yo espero que pase tal cosa. Bueno, todo eso no es lo que van a hacer en el laboratorio, claramente. Además de, para no ser reiterativos, vamos a usar en el laboratorio los elementos, digamos, los experimentos mecánicos o etcétera, para, como excusa para poder aprender en el sentido de, digamos, tener nosotros, capturar nosotros mismos el método científico, vamos a decir, que, digamos, se compone de muchas partes que no siempre son obvias. Y en gran medida nosotros estamos en una disciplina de las ciencias naturales. Las ciencias naturales son experimentales, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es aprender a hacer trabajo experimental de forma sistemática. Y los quiero convencer un poco de por qué es importante que sea sistemática y por qué es parte de la base de las ciencias, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces es eso, aprender a hacer experimentos y hacerlo de manera sistemática. Las ciencias naturales, decía, son experimentales y buscan a través de esos experimentos la corroboración de hipótesis, ¿no? Donde esas hipótesis son, bueno, son las leyes físicas en principio antes de ser corroboradas, pero son, digamos, la intención de comparar la realidad con los modelos con los cuales describimos esa realidad y ver si se atienen a ellos o no, y ver si la ley es válida o no, etc. Las ciencias naturales son experimentales, no son las únicas, digamos, experimental lo estoy diciendo en el sentido amplio. Hay partes de las ciencias que son observacionales, donde uno no hace el experimento, sino que observa. Por ejemplo, en gran medida, las cuestiones que tienen que ver con astrofísica y astronomía, no podemos hacer experimentos con planetas. Sin embargo, estamos observando sistemas a ver si cumplen con determinadas leyes y si podemos deducir cuáles son las leyes de cómo se conforma y se comporta el universo a gran escala. Lo mismo pasa para otras ciencias que no son las naturales, como las sociales, que no se pueden hacer experimentos con personas por cuestiones éticas, pero sí se pueden observar digamos, el desarrollo de una sociedad a lo largo de la historia y tratar de entender su comportamiento. Bueno, la separación tiene que ver más bien con las ciencias que son formales, las ciencias como la matemática o la lógica, que esas no buscan, no requieren de un experimento para su corroboración de hipótesis, digamos, ¿no? Ahora, en las ciencias que son experimentales, en este sentido amplio, digo, que buscan, digamos, requieren una base empírica, lo que, digamos, hay muchos tipos de conocimiento, uno puede decir el conocimiento místico, religioso, que no tienen esa base empírica, ¿no? Que se basan en un dogma o en un libro o en alguna tradición, pero que no buscan validar los conocimientos que tienen con el comportamiento de la naturaleza o de las sociedades o de lo que sea. Hay otro tipo, digamos, de conocimiento que ya incluye la empiria, que es el conocimiento práctico cotidiano, intuitivo. Por ejemplo, hay, digamos, lo que le llaman a veces, hay a lo largo de la historia se han desarrollado conocimientos sobre la utilidad medicinal, por ejemplo, de determinada alga o determinado árbol. Un ejemplo concreto, los sauces, por ejemplo, la corteza de los sauces, desde la época ya de los sumerios y los egipcios, se sabía que tenía propiedades procesadas de alguna manera que yo desconozco, para, no sé, curar un dolor de cabeza o bajar la fiebre. Esos eran conocimientos prácticos que habían surgido de manipular el entorno
por esas sociedades para tratar de sobrevivir, esencialmente, para generar los medios de producción para su existencia, digamos, ¿no? Eh, ese conocimiento tiene una base empírica porque surge de esa observación y de esa manipulación donde ellos veían que efectivamente con el determinado tratamiento de algo podían bajarle la fiebre a una persona o podían curar un dolor de cabeza. Sin embargo, no constituye en sí mismo un conocimiento científico. Lo que falta es la sistematización de ese conocimiento. Porque no se sabía, por ejemplo, por qué ocurría, digamos, que esa propiedad de esa planta o de ese árbol pudiera bajar un dolor de cabeza o pudiera bajar la fiebre. Hoy en día, digamos, de los sauces se puede procesar el ácido uy, ¿cómo era que tenía el acetilcicílico? Bueno, el ácido que es el de las aspirinas y voy a sacarles el dato. Como verán, uno no tiene por qué saber todo de memoria. Acá, ácido acetilsalicílico. Bueno, el ácido acetilsalicílico son las aspirinas, se puede, digamos, obtener a partir de los sauces y se tiene un conocimiento a partir de la fisiología, de la química y de la biología de cómo funciona ese ácido para en nuestro organismo producir los efectos que produce. Y esa información es mucho más poderosa e importante que ese conocimiento intuitivo, porque por ejemplo, nosotros sabemos que la aspirina por los inhibidores que produce dentro de nuestro organismo, también produce que nos baje la capacidad de coagular la sangre. Entonces, tener ese conocimiento nos sirve, por ejemplo, para saber que una aspirina de manera preventiva te puede ayudar digamos, a evitar un infarto, pero también te puede, digamos, te da el conocimiento de saber que alguien que tenga problemas de coagulación, si le das una aspirina lo puede llegar a matar de un cortecito sonso porque o una aspirina no, pero hay muchas. Entonces, la sistematización de ese conocimiento empírico, de esa experiencia práctica, de esos experimentos, es lo que constituye la construcción de conocimiento científico. Entonces, de ahí la importancia de que además de hacer experimentos, podamos ser sistemáticos en el desarrollo de esos experimentos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a hacer experimentos de manera sistemática. Después vamos a aprender a medir de manera sistemática. ¿Qué significa medir? ¿No? Primero, acá vamos a introducir la idea de lo que es una magnitud física. Una magnitud física es un atributo que puede ser determinado de forma cuantitativa. O sea, es algo que nosotros percibimos a lo que le podemos poner un número de alguna manera, ¿no? Hay propiedades a las que uno habla de manera cualitativa, digamos, ¿no? de los sistemas que uno quiera ver o estudiar. Nosotros nos vamos a centrar en aquellos que son cuantitativos, y esto es importante. Entonces, ¿cómo hacemos para poder medir eso? Bueno, generalmente vamos a apelar a algún tipo de instrumento o alguna herramienta que nos permita hacer esa medición. Eso va a depender de la naturaleza del atributo a medir, el instrumento de medición que tengamos y de alguna metodología para la cual hagamos la medición. Y entonces vamos a tener un resultado de una medición que va a ser un valor determinado, pero además, para ser sistemáticos, tiene que estar acompañado de una medición, digamos, un reporte de cuánto es nuestra incerteza sobre ese valor. Por ejemplo, esto más adelante a modo de síntesis lo voy a volver a repetir, pero acá tengo un libro, ¿no? Una de las cosas que me puede llegar a interesar de este libro es medir las dimensiones del libro, ¿no? El tamaño. Y bueno, obviamente hay
varios elementos, aunque parezca mentira, para poder hacer esa medición, varios instrumentos, pero el más obvio es utilizar una regla, ¿no? Entonces, uno puede utilizar esta herramienta para tener un patrón graduado en el cual compara el tamaño del libro de una de sus dimensiones, pongámosle que este es el largo, ¿no? Lo compara con una graduación determinada que es, en este caso son centímetros y milímetros, que nos permite contar cuántos milímetros o cuántos centímetros entran en el largo de este libro y asignarle un valor. Ahora, la pregunta es, ¿todas las personas que midan este libro van a medir ese mismo valor? Y uno supone que sí, porque digo, los centímetros y los milímetros son para todos iguales, pero ahí hay una de las primeras cosas, ¿no? Estamos hablando de una unidad determinada, centímetros, milímetros, el sistema métrico, pero alguien podría medirlo en pulgadas. Entonces ya estamos hablando de una de las cosas importantes, es que la magnitud física, para reportarla, va a estar acompañada de una unidad. Y por otro lado, si yo tengo una regla que solo tiene centímetros, no voy a poder medir con mucha precisión el borde de este libro. Si yo tengo una con milímetros, bueno, pongámosle que todos los que tenemos reglas con milímetros lleguemos a la misma conclusión respecto del largo de este. Ahora, si tengo una regla, por ejemplo, un calibre, que es un instrumento que me permite medir por debajo del milímetro, hay que ver si todos medimos realmente la misma longitud. ¿Es igual, por ejemplo, si yo mido en décimas de milímetros o centésimas de milímetros, el largo del libro si yo lo mido acá o si yo lo mido acá? E incluso va a empezar a importar otra característica, digamos, otra de las características del proceso de medición que es importante, que es el método de medición. Es lo mismo si yo en el calibre o en la regla apoyo primero de un lado y lo pongo paralelo al borde y me fijo entonces en el otro lado cuántos milímetros o centímetros me dio, que si yo lo mido a mitad y no tengo con qué comparar el paralaje, etcétera. No estoy ahora, estoy ejemplificando, digamos, en el aire, pero bueno, la idea es que se den, digamos, una noción de de las complejidades que hay detrás del proceso de medir. De hecho, un libro es algo fácil por ahí de medir con una regla, pero pueden llegar a tener objetos más retorcidos, ¿no? Como esto, donde la propia geometría del objeto no me permite ponerle una regla al lado, ¿no? Para medir, y entonces voy a tener que inventar alguna metodología para poder establecer, por ejemplo, si quiero ver la altura, o sea, de esta cara a esta cara, si quiero ver la altura de este objeto, voy a tener que por ahí con un calibre sí podría, no les estoy contando que es un calibre, pero ya más adelante tal vez les mostremos uno. Pero con una regla en principio van a tener que buscarle alguna vuelta para poder medir esta propiedad, ¿no? Y alguna metodología asociada a... Uy, no quise hacer esto. Ahí va. Asociada a esa forma. Bueno, todo esto de medir de manera sistemática lo vamos a poner en práctica con algunos experimentos caseros que van a presentarse las primeras ideas de cómo hacerlo. Para los que cursaron la materia, algunos ya se dan una idea. Hay un par de experimentos caseros muy elementales que se pueden hacer, pero que sirven para poner en práctica todo esto, como por ejemplo el armado de un péndulo o el tratar de determinar el tiempo de caída de un objeto al piso de una altura, etcétera. Entonces el martes y el viernes vamos a estar hablando de eso. Y vamos a estar hablando de cómo podemos hacer nuestros propios sistemas experimentales en casa. Esto es parte de lo que estaba en mi diapositiva y lo hice con el libro, de lo que les decía recién. La metodología, por ejemplo, de medir con una regla es si yo tengo un objeto determinado, con el mouse lo pueden ver, hago coincidir la regla, ¿no? con un origen de ese objeto para medir la longitud y me fijo en el número en el que cae
digamos, el final de ese objeto como parámetro de cuál es la longitud. Ahora, eso es lo que podemos llamar una medición directa, ¿no? Estamos teniendo una comparación de una propiedad de un objeto, como por ejemplo la longitud, en comparación con una herramienta que se supone que sigue un patrón de unidades determinada, en este caso del sistema métrico de los centímetros y milímetros, y a partir de esa comparación obtenemos un valor de la longitud de ese objeto. Ahora, ¿qué pasa cuando no podemos hacer la medición de manera directa? Por ejemplo, yo pregunto, y acá no voy a poder tener respuesta en vivo, pero digamos, las preguntas que se le ocurran ahora, anótenlas, o las respuestas que se le ocurran ahora, anótenlas, ténganlas para cuando tengamos la clase virtual, vamos a decir cara a cara, o pantalla a pantalla. ¿Cómo mido el tamaño de una célula? Con una regla sería bastante difícil. De hecho, no podemos ver células con el ojo desnudo. Solamente las vemos a través de, por ejemplo, un microscopio. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos que determinar el tamaño de una célula, por ejemplo, a través de una imagen como esta, a través de un microscopio? Bueno, una opción que puede tener uno o una es incluir en ese microscopio, ¿no?, para un determinado objetivo de amplificación del microscopio, que sea siempre el mismo, medir un patrón repetitivo que tengas fabricado de alguna manera, y que ese patrón repetitivo después lo puedas comparar con por ejemplo, con el sistema métrico o con algún elemento del que sí tengas conocimiento determinado. Si vos podés incluir el elemento directamente en el mismo lugar, digamos, junto al lado, vamos a decir, de las células que vas a querer medir, la medición se podría decir que es bastante directa si vos conocés ya cuál es el sistema de unidades que tiene ese patrón regular. Pero a veces ese instrumento está colocado en otro lugar del sistema óptico, ¿no? Uno ve las células y más cerca del ojo tiene una regla donde le conoce las unidades. Pero para poder comparar eso, ¿no?, con las células, va a tener que tener algún conocimiento sobre, por ejemplo, la amplificación que tiene el sistema óptico con el que estás viendo. Cuánto más grande se ven las células cuando las ves a través de ese microscopio, en comparación con ese patrón. Que ese patrón puede tener una separación de milímetros, pero no son milímetros los de las células. Entonces, ahí hay que hacer algún cálculo que nos permita asignarle un valor a las células que estemos midiendo, ¿no? Y que para asignarle un valor y con ese cálculo también vamos a tener que asignarle algún tipo de incerteza, ¿no?, que vamos a tener que propagar desde nuestra incerteza inicial, digamos, de comparar con milímetros, hasta nuestro valor final, que es lo que queremos obtener. Eso es lo que se llama una medición indirecta. Todavía no hablé de incertezas porque iba a hablar más en detalle más adelante, pero lo podemos resumir en el detalle que mencioné antes, que si yo tengo una regla con milímetros o con centímetros, digamos, si solo tengo centímetros, no voy a poder saber cuántos milímetros, digamos, una medición que me cae a la mitad entre un centímetro y otro, no voy a poder saber cuántos milímetros significa, por ejemplo. Entonces, yo desconozco entre tal centímetro y tal centímetro en qué punto exacto puedo ubicar mi medición, ¿no? Bueno, las incertezas son más complejas que eso, pero por ahora quedémonos con esa idea para seguir seguir adelante con la descripción. Otro ejemplo, yo fui a lo muy chiquito, pero podemos ir a lo muy grande, ¿no? Es cómo mido el tamaño de una montaña. En otras cursadas, cuando hice esta pregunta, me han tirado varias opciones. Algunos me han dicho, bueno, te vas a la punta de esa montaña y medís la gravedad. ¿Cómo medís la gravedad? No importa, pongámosle que puede medir la gravedad y obtenés algo. Alguno me dijo, hoy se miden con GPS. Es cierto eso. Pero ¿cómo funciona el GPS? Ahí es donde, digamos,
tenemos que conocer nuestro instrumento de medición para poder determinar cuánto le podemos confiar al valor que nos entregue ese elemento. Por ejemplo, un GPS, para poder decirnos la altura de una montaña o de cualquier punto de la posición en el planeta, nos va a estar triangulando entre las señales que le llegan de al menos 3 satélites en un tiempo determinado, que cada uno de esos satélites tienen velocidades determinadas que hay que conocer. Entonces hay que conocer las posiciones de los satélites, las velocidades de esos satélites y las distancias que hay entre esos satélites y el punto que se está midiendo, para poder, entre toda esa información, obtener un solo valor. Y por supuesto, a ese valor hay que asignarle un valor de error, un valor de incerteza, un valor de una medición de nuestro desconocimiento, digamos. Por lo cual es bastante sofisticado, como se imaginan. Bueno, la forma en que se hacía, y también pueden hacer hoy en día en otros momentos, a veces es aplicando, por ejemplo, trigonometría y algún sistema óptico que les permita medir ángulos. Ustedes conocen en dos distancias diferentes. Esto suponiendo que la montaña está sobre cerca de alguna llanura, ¿no? Y que pueden moverse en esa llanura a un desplazamiento determinado X, ¿no? Y medir los ángulos de un punto determinado de la montaña para esas dos posiciones separadas X. Y bueno, un conjunto de fórmulas nos permiten deducir, bueno, cuánto vale H. Ahora, cuando yo mido el ángulo, tengo una incerteza sobre ese ángulo. Y cuando mido el otro, tengo otra incerteza sobre ese ángulo. Y el desplazamiento de X tiene otra incerteza. De todas esas incertezas, cuando yo hago un cálculo, tengo que poder asignar una incerteza de mi altura H, ¿no? Eso es parte de lo que vamos a aprender en breve sobre propagación de errores. Cómo en las mediciones indirectas hacemos para que los errores que surgen de un cálculo que tienen múltiples parámetros de entrada, digamos, al obtener el resultado, también podamos tener un resultado sobre cuál es la incerteza de ese resultado. Bueno, entonces, vamos a aprender a hacer experimentos de forma sistemática, vamos a aprender a medir de forma sistemática, ya sea una medición directa o indirecta. Y también vamos a aprender a analizar de manera sistemática. Y acá viene en gran medida esto que hablábamos de la sistematización, ¿no? Estamos hablando de cómo comparar cuando tenemos datos, esos datos con un modelo, en este caso físico determinado, que nos describe el comportamiento de un fenómeno. Para eso lo primero que tenemos que tomar conciencia, digamos, es de que una ley física se expresa a partir de relaciones funcionales entre variables, ¿no? Entre magnitudes que se pueden medir. Por ejemplo, distancias, tiempos, velocidades, que de vuelta puede que la medición sea indirecta, pero se pueden medir velocidades. Entonces, el trabajo dentro de la ciencia de la física ha sido encontrar ecuaciones que describen cómo se relacionan, por ejemplo, las magnitudes, los parámetros que mencioné recién, de determinados elementos, que pueden ser cuerpos, masas puntuales o lo que sea, cómo se relacionan entre sí a través de fuerzas, y cómo van a evolucionar a lo largo del tiempo a partir de la descripción de cómo varían esas magnitudes, ¿no? Por ejemplo, decir cuál es la trayectoria de una partícula que se mueve en dos dimensiones, en un plano, es esencialmente reportar cuál es la posición X y cuál es la posición Y de una partícula en la medida que pasa el tiempo, ¿no? Si yo puedo hacer predicciones sobre eso, digamos, tengo un modelo que me está representando cuál es el comportamiento del fenómeno que estudio sobre esa partícula. Entonces, para poder hacer un análisis sistemático de los datos que obtengamos de un experimento, tenemos que poder compararlo con modelos. Y compararlos significa poder decir si un modelo representa, digamos,
el comportamiento que esos datos que medimos están mostrando o no lo representa. Y si lo representa, tenemos que también poder decir cuánto lo representa. Por ejemplo, si yo tengo una ley determinada, no importa acá la ley, esto es un gráfico puramente, digamos, de ejemplo. Yo tengo una ley que me dice que entre una magnitud X y una magnitud Y debería haber una relación lineal, ¿no? Yo tengo un conjunto de mediciones, como las que están en este gráfico, en el cual hay ciertos intervalos de incerteza que están graficados ahí como si fuesen esos segmentos que acompañan a cada punto. Cada punto es un par de datos y cada barra de esas es la incerteza. Yo quisiera poder decir si eso le puedo creer que tiene un comportamiento lineal o no. De manera visual uno puede decir, y bueno, más o menos te das cuenta que cuando uno crece el otro crece, se ve más o menos con los dedos que esto es lineal. Pero para poder ser sistemático en el análisis uno tiene que poder comparar esto con un modelo lineal y asignar valores cuantitativos que me digan cuánto puedo confiar en que esto es lineal y extraer información de acá, porque si yo digo, bueno, esto tiene una relación lineal, eso quiere decir que uno es una ecuación lineal aplicada sobre X me va a dar Y. Bueno, ¿y cuáles son los parámetros de esa ecuación lineal? ¿Cuál sería la pendiente y la ordenada del origen, por ejemplo? Ese tipo de datos ese tipo de cosas son cosas que vamos a aprender a hacer. Acá quería agregar una reflexión respecto a esto de los modelos. Primero, subyace detrás de esto de encontrarle modelos de que estamos hablando que en las ciencias naturales partimos de la base de, digamos, una cuestión medio filosófica, pero es de asumir un universo determinista. O dicho de otra manera, sin meterme en lo filosófico si todo el universo es determinista, sí voy a lo concreto, que es, estamos pensando que si uno repite varias veces lo mismo, siempre va a ocurrir el mismo resultado, ¿no? Dicho, entonces, si yo armo un experimento determinado y todos los parámetros los pongo igual, el resultado del experimento que espero obtener es siempre el mismo. Ahora, ¿eso ocurre siempre? Y por otro lado, lo vamos a comparar con un modelo determinado, ¿no? Y entonces, acá hay otra cuestión que es cuánto uno conoce de antemano sobre ese fenómeno y sobre si ese modelo lo puede describir. Entonces quería mostrarles un ejemplo anecdótico de la historia. Primero, antes de eso, esto todavía no lo vieron porque están iniciando el curso, salvo que lo hayan visto tal vez en el CBC o en el secundario si cursaron física, pero es más o menos de común conocimiento que lo que se llama el problema de tiro oblicuo, si yo agarro un objeto y lo lanzo al aire, ¿no? Ese objeto va a describir, muchos de ustedes sabrán, va a describir una parábola. Esto está en los resultados que van a ver, surge, digamos, de manera inmediata de conocer las leyes de Newton y aplicar para una fuerza de gravedad, digamos, las ecuaciones de movimiento, deducir cuáles van a ser las ecuaciones de movimiento para un objeto, pero este objeto, digamos, puede tener múltiples curvas dependiendo de las condiciones iniciales, pero siempre nosotros sabemos que va a ser una parábola, ¿no? Lo que les quería mostrar como anecdótico, una cuestión histórica, en una página donde contaban cómo describían el movimiento de una bala de cañón hace mucho tiempo, hace 5 siglos. En 1561 es este gráfico de un matemático, Daniel Sandbeck. No importa el detalle porque esto no es una clase de historia en sí, pero a lo que voy es, en una época donde todavía no se había desarrollado el cálculo, donde sí conocían el álgebra, pero apenas ni siquiera, digamos, estaba la idea de sistema coordenado desarrollado, la descripción que tenían de cómo era la bala de un cañón es esto que ven acá, ¿no? Uno podría decir, ¿cómo puede ser que, digamos, esté tan mal descrito un proceso, ¿no? Es decir, un fenómeno, que obviamente esto no se parece en nada a una parábola. Y
probablemente uno puede decir, bueno, ¿cuánto podían ver realmente la trayectoria de una bala de cañón? ¿Cuánto podían tener conocimiento sobre digamos, la descripción gráfica de esa trayectoria? Tendrían que poder verlo desde algún punto adecuado para poder ver realmente si estaba esa parábola. No tenían obviamente ninguna de, digamos, de las herramientas de sistematicidad que vamos a aportar de a poco en este curso para tratar de entender este problema, ¿no? Decían que a medida que pasó el tiempo, en 1700, ya hay descripciones más adecuadas voy a poner comillas, ¿no? Más adecuadas de cómo es la descripción de una bola de cañón que busca, bueno, obviamente que todos estos gráficos estaban porque lo que buscaban era hacer más precisos los disparos de los cañones en las batallas, digamos, ¿no? La ciencia estaba, el principio de investigación empírica estaba impulsado por una necesidad práctica, que era ganar batallas. Bueno, supongo que muchos de ustedes estarán pensando, como nos pasó a varias personas, bueno, ¿cómo puede ser tan errónea la descripción de una trayectoria y lo difícil que es entender? Bueno, no tenían un modelo para ver que esto debía ser una parábola, ¿no? Bueno, lo que yo quería decirles es que una bala de cañón más o menos real hace una trayectoria parecida a esto. Esto es una descripción ya con un modelo más sofisticado, que claramente no es una parábola. Y la razón por la que no es una parábola es porque en este modelo un poco más sofisticado se incluye lo que es la resistencia del aire. Entonces, moraleja. Los modelos son descripciones ideales de sistemas, en este caso de sistemas físicos, ¿no? Que funcionan en determinados contextos y bajo determinadas condiciones que tenemos que conocer y entender bien. No vale cualquier modelo para cualquier cosa, digamos, ¿no? Y entonces acá hay una discrepancia que a veces se genera entre, bueno, cómo lo ven los físicos y cómo lo ven los físicos experimentales y los físicos teóricos. Decir, bueno, sin la teoría no podés entender el experimento, pero a la vez, sin el experimento, podés tener una confianza ciega en una teoría que no es. O sea, por ejemplo, describir como parábolas los cañonazos que claramente no se comportan como parábolas según este gráfico y según lo que describe la empiria. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer modelos de nuestros sistemas experimentales caseros, tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿no? Para poder hacer que algo sea repetible, primero tenemos que tratar de describir cuáles son las magnitudes que importan en nuestro experimento. Por ejemplo, si voy a hacer un péndulo, ¿qué va a ser? Bueno, el largo de la soga, la tensión de la soga, el peso de la bolita, el tamaño de la bolita. ¿Importa que haya aire, que no haya aire? ¿Cuántas de esas cosas van a afectar, por ejemplo, a la medición del periodo del péndulo? O sea, el tiempo que tarda en hacer todo el recorrido y volver a repetirse. ¿Cuántas de esas cosas no van a afectar, ¿no? Y después, tener en cuenta que cuando hagamos un modelo, vamos a tener un modelo que describa parte de ese proceso y donde hay alguna parte que tal vez no la podamos describir. Por ejemplo, incluir el rozamiento con el aire en el modelo del cañón es bastante complicado. Por ende, muy probablemente no lo vean como un ejercicio en la práctica, por lo menos en los primeros ejercicios de las guías, como un ejercicio a resolver. La trayectoria, digo, ¿no? Probablemente no lo vean. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, si en un péndulo nosotros no vamos a poder poner el péndulo en el vacío, ¿no? Y sabemos que el aire nos puede llegar a afectar un poco. Bueno, eso no quiere decir que no nos sirva nuestro modelo. Tal vez tengamos que desarrollar ese modelo, ver bajo qué condiciones se aproxima lo más posible a que no haya aire y tratar de medir sistemáticamente a partir de ahí. Y eventualmente va a haber discrepancias entre el modelo y lo que nosotros midamos. Bueno, eso puede venir tanto de variables que no controlamos, que desconocemos, ¿no? Como de variables que conocemos pero que no estamos tomando en cuenta, como por ejemplo lo que decía del aire, o bueno, puede también venir de errores
manuales, digamos, errores humanos, ¿no? Todo eso lo vamos a tener que ir reportando de forma sistemática para poder identificar a partir de eso cuál es el valor que le damos a los resultados de esas mediciones. Y para poder evaluar entonces si el modelo vale o no. Digamos, tal vez tiene un conjunto de errores que están incluidos en las mediciones, pero que son despreciables a los efectos de lo que estamos queriendo medir y nos permite corroborar o no un modelo. Bueno, todos esos detalles vamos a ir viendo. Pero bueno, cuando los datos no se corresponden con nuestro modelo, puede ser que tengamos que apelar a un modelo más complejo, o puede ser que estemos en los umbrales de aprender algo nuevo que no está contemplado por ningún modelo de los que están escritos en los libros, tal vez no en un laboratorio de física 1, pero digo en un laboratorio en general, que un experimento no coincida completamente con un modelo no necesariamente es algo malo, puede ser que nos esté marcando el paso hacia el descubrimiento de algo nuevo. Bueno, por último, dijimos medir de manera sistemática, digamos, comparar, analizar de manera sistemática los datos, y lo que vamos a aprender es a registrar y reportar de forma sistemática los datos que obtengamos. Para eso lo que suelo usar es un cuaderno de laboratorio, donde hay un registro de los procedimientos, datos, hipótesis, metodologías del trabajo experimental que se está realizando, y que nos permite, como no tenemos memoria infinita, volver con los datos, cuando uno lo está analizando, volver a ese cuaderno a ver cuáles eran los razonamientos, el estado del momento del experimento, de lo que anotamos sobre lo que estábamos haciendo, que nos permita deducir, por ejemplo, algún dato que salió mal o no, o entender bien las condiciones en lo que estábamos haciendo. Llevar adelante un cuaderno de laboratorio de forma sistemática es parte de lo que requiere el trabajo experimental. Vamos a ver cómo lo implementamos aún esto en la materia, pero es una de las herramientas de las que nos tenemos que apropiar. Y otro es los informes. Yo estoy señalando la pantalla como si vieran lo que yo señalo. Los informes que están acá con el mouse, que había mencionado antes, de cómo es reportar a un par tuyo el experimento que hiciste. Generalmente el informe lo que busca reportar, emulando una publicación científica, es qué se hizo en un experimento, cómo se lo hizo, cuáles son los resultados obtenidos, cómo lo analizás y cuáles conclusiones obtenés de ese análisis. Y para poder hacer todo eso tenemos que poder reportar incertezas de manera sistemática, hacer un tratamiento sistemático de los errores que surgen de medir y comparar de forma sistemática el experimento con modelos. Bueno, hasta acá entonces eso es lo que vamos a estar aprendiendo, por lo menos en la primera parte del curso, pero que esto es extrapolable, digamos, todo ese aprendizaje es extrapolable a todo el curso, porque es lo que vamos a poner en práctica constantemente, y es extrapolable a los cursos que tengan en adelante también, porque esto no es algo propio solamente de la física, es de todas las, por lo menos de todas las ciencias naturales que trabajan sobre la base de datos cuantificables, ¿no? de números. Entonces lo que hacemos es trabajar el trabajo experimental de forma sistemática, medir de forma sistemática, analizar con modelos de forma sistemática, registrar y reportar de forma sistemática. Bueno, por último, una introducción muy breve, y va a ser breve porque en realidad esto lo vamos a ver más adelante con alguno de los compañeros del equipo docente que va a dar la próxima clase. Va a meterse más en el tema de la teoría de medición y teoría de errores, pero solo como un adelanto, digamos. Nosotros queremos medir una magnitud física, que es un atributo susceptible de ser medido, cuantificable, y la medición consiste entonces en utilizar un instrumento con una metodología determinada. Describí, por ejemplo, la metodología de la regla, es decir, bueno, pongo el cero coincidente con un punto determinado, y con un sistema de unidades determinado que nos permita obtener un valor que reporte y que signifique algo. Las unidades surgen, son estudiadas y definidas, y el proceso en cómo se define es estudiado por una disciplina que se llama metrología,
Hace 2 años hubo una redefinición de las unidades básicas con las que se describen todas las magnitudes, digamos, de los experimentos, donde estas magnitudes que ven acá, que son, bueno, el metro, el segundo, el ampere, el kelvin para la temperatura, el kilogramo para la masa, el mol y la candela, son las unidades de las cuales derivan todas las demás. Por ejemplo, la velocidad deriva del metro y el segundo, ¿no? Hace 2 años hubo una redefinición que estableció que estas eran las unidades básicas, que cada una de esas están atadas a lo que entendemos que son constantes físicas universales que no cambian. Algunas personas ponen todavía en cuestión si realmente son constantes, pero hasta donde sabemos son constantes. Y en metrología se hacen experimentos que buscan la realización de esas unidades a partir de esas constantes físicas. Por decir una determinada, por ejemplo, y que además tiene que ver con algo con lo que trabajo yo, en los relojes atómicos, justamente lo que hacen es medir la frecuencia, más que medir es, digamos, conformar la unidad del segundo a partir de la frecuencia a la que oscila el cesio 132, que, digamos, un estado hiperfino, no importa, de cómo esencialmente varían los estados electrónicos de un átomo de cesio 132. Bueno, a partir de poder, digamos, se asume que esa frecuencia de oscilación de ese estado electrónico del átomo de cesio es constante, entonces contando cuántas veces osciló, uno dice, bueno, un segundo son tantas oscilaciones de eso. Ahora, ¿cómo partís de un átomo para llegar a medir un segundo? Es lo que estudia la metrología, ¿no? Lo mismo pasa con las otras unidades. Siempre hay alguna constante física que te permite partir de un experimento a llevar a conformar esa unidad. Y lo que hacemos nosotros después es calibrar los instrumentos con esas unidades conformadas a partir de experimentos metrológicos y decir, bueno, mi regla a partir de ahora, que está graduada en milímetros y en centímetros, fue calibrada a partir de un experimento y yo puedo confiar en que estos centímetros son centímetros según el sistema internacional metrológico, etcétera. Tenemos en nuestro curso el placer de contar con Griselda Mingolia, que es justamente trabaja en el INTI en el área de metrología y nos va a poder aportar en algunos momentos de la cursada detalles más precisos que los que puedo dar yo sobre cómo funciona esto del sistema internacional de medidas. Pero bueno, lo importante es eso, es decir, están atadas hoy en día a constantes físicas que se realizan a partir de experimentos y lo que nosotros hacemos es comparar la magnitud que queremos medir nosotros con el experimento, con el instrumento calibrado a partir de ese experimento. Y bueno, ¿cuál es el resultado de una medición? Vale decir que estamos hablando de unidades, vamos a decirle, continuas, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero medir cuántas personas hay en un cuarto, me pongo a contarlas y me digo son 43, bueno, eso es un número exacto, ¿no? Son cantidades discretas. Pero cuando tenemos cantidades continuas y tenemos que realizar una medición, además de obtener el valor de la medición, lo que nosotros vamos a querer asignarles una incerteza. ¿Cuánto desconocimiento tengo yo sobre ese valor que le asigné al resultado de la medición? Eso se suele expresar como un intervalo, donde si tengo una recta, digamos, numérica y mi valor medido fue este x0, se reporta un intervalo, que acá está puesto como delta x, y que sería x0 más menos ese delta x, es la descripción de, bueno, dentro de esto es la medida de mi incerteza. Ahora, ¿qué significa esa incerteza? Guarda, porque no siempre significa lo mismo, y eso es importante. Yo no voy a hablar ahora de qué significa, ¿no? Está por un lado la interpretación de cuando uno lo que reporta es desconocimiento absoluto dentro de ese intervalo, y que eso es el ejemplo de los centímetros cuando no tenés milímetros que dije antes, pero lo que vamos a usar nosotros más a menudo es la descripción estadística de qué significa ese intervalo de error. Y esa descripción la vamos a empezar a introducir en la próxima clase. Lo que yo quería era solamente contar cómo se reporta esto. Una forma es esto que les decía, decir, bueno, tenés un valor más menos el intervalo, ¿no? Nos define más o menos un intervalo y la unidad. Por ejemplo, si son metros, puedo decir, bueno,
yo obtuve tantos metros, más menos 0,12 metros, ¿no? Y ponerle unidad de metro. Lo mismo si fueran segundos, por ejemplo, ¿no? Hay otras formas de reportarlo, por ejemplo, esta que está acá, es otra forma de reportar lo mismo. Nosotros vamos a usar esta, generalmente es lo más tradicional que se usa en los laboratorios iniciales, pero está bueno que sepan que cuando les aparece así con paréntesis, lo que quiere decir es que ese número que está entre paréntesis es lo que está en esos últimos dos dígitos, si son dos dígitos acá, bueno, es el equivalente entonces a decir si acá tenía los dos dígitos juntos después del punto, bueno, es punto 12 significa, ¿no? Bueno, además, nosotros a veces cuando obtengamos el intervalo que demuestra, digamos, que reporta nuestro desconocimiento sobre una medición, no siempre va a ser un número redondo, ¿no? Entonces uno puede tener un resultado de una medición con una coma muy larga y de una descripción de tu desconocimiento que también sea una coma muy larga. Entonces, lo que se hace al reportarlo es decir, ¿cuánto sentido tiene si yo estoy reportando mi desconocimiento, ¿no? Tener una infinidad de comas de lo que desconozco es casi digamos, un razonamiento que se muerde la cola. Generalmente se reporta una o dos lo que se llama cifras significativas. Eso quiere decir que, por ejemplo, si voy a reportar acá una cifra significativa del error, me quedo con el 4 y redondeo lo anterior. Si redondeo lo anterior me da 5, ¿no? 0,05. Entonces voy a decir que el intervalo de desconocimiento es 0,05. Y el número de arriba lo corto también redondeando en el mismo lugar de la coma que el error. Si acá en el 4 tenía un 2, con el 8 al lado redondeo al 3 y me queda este número. Entonces la forma correcta de reportar un intervalo de error sería esta que está acá abajo. Las fuentes de errores pueden venir de muchos lados. El error de apreciación es el error de resolución del instrumento, digamos, por ejemplo una regla que no tiene milímetros que dije antes. Ahí, si uno obtiene ese intervalo, es lo que se llama ese intervalo de desconocimiento absoluto, ¿no? Yo en ese ejemplo de ahí puedo decir entre 4 y 5, yo no sé cuántos son los centímetros o milímetros de la longitud de mi objeto, reporto el error, que de vuelta no es el error que vamos a usar más habitualmente, pero es el error de desconocimiento absoluto. Puede haber un error de exactitud, que puede ser, por ejemplo, si yo tengo una regla mal calibrada, ¿no? Si está fabricada en un lugar que no tiene rigurosidad en respecto de la determinación de su unidad, puedo decir esto me dio tantos centímetros, pero hay un error que tiene que ver con el error de calibración del instrumento, ¿no? Puede haber un error de interacción, por ejemplo, si yo estoy usando una metodología a partir, por ejemplo, de medir una longitud, una regla que la pongo en un borde de un objeto y qué sé yo, y no sé, soy miope o tengo alguna dificultad para poder ver bien los bordes del objeto, eso me induce a un error que que es una limitación que voy a tener a la hora de determinar bien dónde termina ese objeto. Y también están los errores de definición, ¿no? Porque el objeto puede que no tenga completamente definidos los bordes determinados, como decía por ejemplo antes, ¿no? Yo tengo este libro. Si tengo este libro de acá, ¿no? Y quiero medir el ancho en centímetros, bueno, voy a obtener un valor y probablemente todos los que lo midan obtengan el mismo valor. Si lo mido en milímetros, voy a obtener un valor y depende de la metodología que use cada persona, puede que le dé un milímetro más o un milímetro menos, porque bueno, hay que ser muy riguroso. Ahora, ¿está definida la longitud de este libro o el ancho de este libro? Si yo lo mido en micrones, que son millonésimas de metro, o sea, milésimas de milímetro. Y si voy más bajo, por ejemplo, más abajo que micrones, una mil millonésima de metro o una millonésima de milímetro es un nanómetro. ¿Yo puedo determinar el ancho del libro en nanómetros? Es casi como medir átomos, ¿no? Y digo, probablemente no haya la misma cantidad del mismo tipo de átomo a lo largo de este libro en todo el borde este. Entonces, las definiciones del objeto, digamos, el propio objeto a veces nos impone límites a lo que podemos medir y cuáles son el desconocimiento que podemos llegar a tener sobre ese objeto. Por último, lo que le llamamos error nominal va a tener que ver con considerar todos esos errores distintos que puedan venir, que no necesariamente haya que hacer una suma, o en este caso una suma cuadrática. De vuelta, vamos a explicar más adelante por qué se hace esto, pero que tiene que ver con lo que va a venir más adelante, que es propagación de errores, pero no necesariamente es una suma directa
de todos estos elementos, pero bueno, vamos a tener que considerarlos todos para definir el error de nuestra medición. Ahora, están los tipos de errores. Está el tipo de error sistemático, que a partir de un instrumento mal calibrado, una metodología digamos poco rigurosa o mal pensada, que nos lleve a meter un sesgo en nuestra medición constantemente, ¿no? Eso suele pasar, que el sesgo suele ser siempre en un mismo sentido. Por ejemplo, si tengo una regla mal calibrada, siempre voy a medir menos de lo que es, o siempre voy a medir más de lo que es que estoy midiendo. Ese tipo de errores es uno de los tipos de errores que digamos estuve describiendo, que pueden afectar a tu medición. Y otro es el error estadístico, que viene del producto de un azar, que puede ser tanto de un desconocimiento de variables que afectan a mi fenómeno y que no las estoy midiendo y no las estoy considerando en mi modelo, como pueden venir de cuestiones intrínsecas de la naturaleza. Hay sistemas de la naturaleza que son caóticos, o que sistemas cuánticos que tienen la incerteza intrínsecamente adentro de su descripción, ¿no? Toda esta parte, lo que se llama error estadístico, todo el tratamiento estadístico, es lo que va a tratar la primera clase, y lo que nos va a empezar a aportar herramientas para empezar a ser sistemático a la hora de definir entonces el error, el resultado de una medición y la incerteza que tenemos sobre una magnitud. Así que bueno, con esto termina el video clase de hoy. Recuerden que esto es solo la mitad de la clase, digamos que es la parte de la introducción de los contenidos, pero todas las notas que hayan tomado sobre dudas que tengan de este video, vamos a estar respondiéndolas el martes y el viernes, y además vamos a estar empezando a contar y mostrar un poco cómo desarrollar experimentos caseros que van a ser el punto de partida para las actividades que, digamos, prácticas, o sea, para poner en práctica los conocimientos sobre estadística que vamos a empezar a tratar dentro de poco. Así que bueno, nos vemos el martes, nos vemos el viernes. Espero que más allá del falso vivo que estamos haciendo acá, los contenidos más o menos se hayan entendido. Y bueno, con ansias de que nos veamos pantalla a pantalla todos y empecemos a cursar. Hasta luego.